Muy bien, vamos a llevar a cabo esta nueva clase de Pizarrón Digital en la que vamos a continuar con el capítulo de funciones dentro de la materia de lo que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto de las operaciones con funciones? Muy bien, pues las operaciones con funciones no son otra cosa más que realizar operaciones algebraicas de las que ya conocemos con las fórmulas, con las ecuaciones de las funciones, ¿sí? Recuerden que pues ya estamos tomando a una función como una fórmula que me relaciona o que me involucra a dos variables, ¿sí? En las que el valor de una de esas variables depende del valor que arbitrariamente se le asigna a la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar operaciones algebraicas con esas fórmulas. Operaciones con funciones. Dice aquí, las principales operaciones que se describirán en este tema son las que ya se conocen con expresiones algebraicas, es lo que decíamos hace un momento, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Además de una nueva que se denomina composición de funciones. Esta es la que puede representar un poquito más de dificultad porque, bueno, involucra allí un concepto, una idea a lo mejor un poquito nueva, ¿sí? Para dos funciones f de x y g de x determinadas, las principales operaciones entre ellas se denotarán y resolverán de la siguiente forma. Muy bien, aquí está la primera. ¿Qué quiere decir esto? F más G de X. Bueno, desde el momento en que tengo dos letras acá, ¿sí?, sumadas, aplicadas a la misma variable independiente, bueno, quiere decir que son dos fórmulas, ¿sí?, que se van a sumar, dos fórmulas que tienen como una misma variable independiente a la X, ¿verdad? Entonces, esta es la notación. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues simple y sencillamente sumar las dos fórmulas, sumar f de x con g de x, ¿sí? Esa es la suma. La resta, ¿cómo la denotamos? F menos g de x, ¿sí? Las letras que me indican a las dos fórmulas o a las dos funciones restadas, ¿sí?, entre paréntesis, con una misma variable independiente, que en este caso es x, ¿sí? Bueno, pues me indican la resta de la función f menos la función g. Entonces aquí está cómo se realiza la operación. A la fórmula de f de x le restamos la fórmula de g de x, ¿sí? A la expresión algebraica de f de x le restamos la expresión algebraica de g de x. Y esa es la resta. Igual para las demás. F por g de x, ¿eso qué me indica? El producto, ¿sí?, o la multiplicación. Este puntito muy pequeño, o que a veces simple y sencillamente se indica fg sin ese punto, de x, ¿sí?, bueno, es el producto, ¿sí? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, multiplico la expresión algebraica que me indica la fórmula de f de x por la expresión algebraica que me indica la fórmula de g de x. Y esa será mi multiplicación. A continuación tenemos f diagonal g, ¿sí?, de x. Bueno, pues eso me indica, ¿sí?, las letras de dos funciones que se están dividiendo, ¿sí?, las letras correspondientes a dos funciones con una misma variable independiente x. ¿Cómo la obtengo? Bueno, la letra que está primero, atrás de la diagonal, ¿sí?, su fórmula va arriba de la división, ¿sí? La fórmula que me indica la letra que está a la derecha de la diagonal, ¿sí?, va abajo de la división. ¿Qué quiere decir esto? La expresión algebraica de que me indica la función f de x la voy a dividir entre la expresión algebraica que me indica la función g de x, ¿verdad? Y esa es la división. Y nada más nos queda esas, pues no creo que representen mayor problema, ya las conocen. Esta
que sigue es la composición de funciones, ¿sí? F, un pequeño circulito, y luego G de X, ¿qué me indica? ¿Sí? Esto es F composición G de X. ¿Sí? F composición G de X. El circulito no es tan grande como para que parezca una O o un 0, pero tampoco es tan pequeño como para que parezca un pequeño punto que lo vayan a confundir con la multiplicación. Se alcanza a notar un pequeño círculo, ¿sí? Entre las dos letras. Bueno, ¿qué me indica eso? F composición G. Bueno, quiere decir que a la función F la voy a evaluar con la fórmula de G de X, ¿sí? A una de las funciones la voy a evaluar con toda la fórmula de la otra función, ¿sí? ¿Cuál afuera y cuál dentro? Bueno, la que esté atrás del circulito es la fórmula que voy a evaluar, ¿sí? Con la fórmula de la que está después del circulito, ¿sí? Habíamos visto en el video anterior, en la clase de pizarrón anterior, lo que es la evaluación numérica. Si yo tengo que mi función f de x es igual a 3x cuadrada y les pido que evalúen f de 2, ¿qué hacen? Pues voy a quitar la x y en su lugar que voy a poner el 2. Si me piden evaluar f de menos 5, voy a quitar la x, lo demás queda exactamente igual, acuérdense, pero en su lugar pongo el menos 5. Ahora, la evaluación de una función no necesariamente tiene que ser numérica. Puedo evaluar la función con otra letra, con otra literal. ¿Cómo quedaría? Pues quito la x y en su lugar pongo la a, ¿verdad? Y se reduce algebraicamente lo que se pueda reducir. Si me piden evaluar la función con un binomio, a menos b, ¿qué voy a hacer? Pues yo quito la x y en su lugar pongo todo lo que está en el paréntesis de la notación, ¿sí? La notación de la evaluación que se va a realizar. Entonces, si f de x sigue siendo igual a 3x cuadrada y tengo otra función g de x, ¿sí? Igual a x menos 5, por decir, y me piden evaluar f de g de x, pues ¿qué vamos a hacer? Pues igual, quito la x en la fórmula de f, dejo el espacio vacío y en su lugar ¿qué pongo? Todo lo que está en el paréntesis de la notación de la evaluación, g de x, ¿sí? Todo lo que sea g de x ahí lo pongo, que en este caso ¿a qué me llevaría? ¿Igual a qué? A 3 por, ¿quién es g de x? X menos 5 al cuadrado. Y eso ya se realizan las operaciones algebraicas que se puedan realizar para reducir al máximo, ¿verdad? Ya en forma algebraica. De eso se trata esto de la composición de funciones f de g de x, ¿sí? Que es f composición g. ¿Cuál dentro y cuál fuera? Dijimos, no es lo mismo f composición g que g composición f, no es lo mismo. En el producto ya ustedes saben que resulta lo mismo, en la composición no, ¿sí? Porque aquí sería g de f de x, ¿sí? Ahora más bien la fórmula de g la vamos a evaluar con f de x, ¿sí? O dicho de otra forma, a la fórmula que está dentro del paréntesis le vamos a aplicar las operaciones indicadas por la fórmula de la función que está afuera, ¿sí? Entonces, de eso se trata esto de la composición. Vamos con ejemplos para que se entienda mejor. Para las funciones f de x igual a 9x cúbica menos 15x cuadrada y g de x igual a 3x cuadrada, realizar las siguientes operaciones, ¿sí? Inciso A, f más g de x. Pues la fórmula ya la habíamos visto atrás, ¿verdad? F más g de x quiere decir
f de x más g de x. Bueno, pues aquí pongo la fórmula de f, que es toda esta, ¿sí? La pongo aquí. Aquí está indicada, miren, f de x es de aquí a aquí. Más que me está pidiendo ahora la fórmula de g de x, que está aquí. Aquí está f de x, aquí está g de x. ¿Sí? Aquí está f de x. Bueno, ¿quién es g de x? 3x cuadrada. Me la llevo aquí. Esto es g de x. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente reduzco si se puede reducir. Y si no, así se queda. 9x cúbica menos 15x cuadrada más 3x cuadrada. Aquí tengo yo dos términos que son semejantes. Los puedo reducir a uno solo, ¿verdad? Este no se puede reducir, queda igual. 9x cúbica. Ahora bien, ¿cuánto es menos 15x cuadrada más 3x cuadrada? Si los términos son semejantes, recuerden, por álgebra, que se trabaja únicamente con los coeficientes. Menos 15 más 3. ¿Cuánto es menos 15 más 3? Menos 12. ¿Sí? Y el resultado es un término semejante a los que se redujeron. Tienen que tener x cuadrada. Ahí está. Entonces este es el resultado de la suma. Aquí está. ¿Sí? F más g de x es igual a 9x cúbica menos 2x cuadrada. Nos vamos con el siguiente ejemplo. Inciso B, f menos g de x. Bueno, pues la fórmula nos indica que f menos g de x es igual a f de x menos g de x. La fórmula de f de x, a la fórmula de f de x le resto la fórmula de g de x. Otra vez hago lo mismo. ¿Quién es f de x? Pues acá está 9x cúbica menos 15x cuadrada. Lo pongo. ¿Sí? Ahí está. Menos de la fórmula, aquí está el menos, porque estoy haciendo una resta. G de x, ¿quién es g de x? 3x cuadrada. Ahí está. ¿Por qué la encerré entre paréntesis? Es importante que se acostumbren a encerrar entre paréntesis la fórmula que se está restando. En este caso no es necesario porque la fórmula de g de x tiene un solo término algebraico. Pero si tuviera varios términos algebraicos, hay que ponerlo entre paréntesis. ¿Por qué? Para que este signo afecte a todos los términos de la función que se resta. Si no ponen el paréntesis, estaría afectando el menos solamente al primero. ¿Sí? Ese sería el único que se está restando y los otros se estarían sumando. Entonces, en este caso, aunque no es necesario, pues para que se acostumbren. ¿Sí? Entonces me quedó 9x cúbica menos 15x cuadrada, que es f de x, menos 3x cuadrada. ¿Sí? Aquí podemos quitar el paréntesis porque es un solo término y me queda así. Tranquilamente, 9x cúbica menos 15x cuadrada menos 3x cuadrada. ¿Sí? Reducimos. Otra vez tenemos dos términos que son semejantes. Los reducimos a uno solo. Menos 15 menos 3 es menos 18. ¿Sí? Menos 15 menos 3 es menos 18. ¿Sí? Entonces, el resultado es menos 18x cuadrada porque aquí tenemos en ambos x cuadrada. Estamos reduciendo términos semejantes. El resultado es un término que es semejante a los que se redujeron. Si tienen x cuadrada, tiene que tener x cuadrada. Resultado f menos g de x igual a 9x cúbica menos 18x cuadrada. Inciso C. F por g de x. F por g de x, producto. Les decía que podría no poner ni siquiera ese puntito. Fg de x pudiera ser también. Muy bien. Aquí está la fórmula. Ya la habíamos visto. F por g de x es lo mismo que f de x por g de x. ¿Sí? Las fórmulas. ¿Sí? Entonces, la fórmula de f de x aquí está. 9x cúbica menos 15x cuadrada. Por la fórmula de g, que es 3x cuadrada. ¿Sí? Hacemos esa multiplicación, acuérdense. ¿Cómo multiplico un binomio por un monomio? Bueno, el monomio multiplica a cada uno de los dos términos del binomio, de uno por uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 3x cuadrada por 9x cúbica? 3 por 9, 27. X cúbica por x cuadrada, acuérdense que se suman los exponentes. Es x a la 2 más 3, ¿sí? X a la 5. ¿Sí? Ahora nos vamos con el otro. Menos por más da menos. 3 por 15 da 45. X cuadrada por x cuadrada, pues va a ser x a la ¿qué?
Sumo los exponentes, 2 más 2, 4. Ahí está. En multiplicación se suman los exponentes. Multiplicación de potencias en álgebra. Acuérdense que la base queda igual. Si es x por x, pues queda x. ¿A la qué? Pues al exponente que tenga la primera x más el exponente que tenga la segunda x, ¿sí? Los exponentes se suman en la multiplicación, ¿sí?, de potencias en álgebra. Muy bien. Entonces el resultado que quedó, f por g de x es igual a 27x a la quinta menos 45x a la cuarta. División, f entre g de x. F entre g, ¿sí? ¿Cuál fórmula va arriba y cuál fórmula va abajo de la división? Bueno, pues aquí está la fórmula. F entre g de x es igual a ¿qué? A la fórmula de la letra que está atrás de la diagonal, ¿sí? F de x. Entre la fórmula de la letra que está después de la diagonal, g de x. Ahí está. Sustituyo fórmulas. ¿Quién es f de x? 9x cúbica menos 15x cuadrada. ¿Quién es g de x? 3x cuadrada. ¿Cómo hago esa división? Bueno, es un binomio entre un monomio. Se divide cada término del binomio de arriba entre el monomio de abajo, por separado. Luego este, ¿sí?, entre este. Entonces empezamos con esta. 9x cúbica entre 3x cuadrada, ¿sí? Signos, más entre más es más, ¿sí? Aquí tengo más, pues el resultado es más. 9 entre 3 es 3, ¿sí? X al cubo entre x cuadrada, acuérdense, en una división, ¿sí?, el resultado es, se están dividiendo dos potencias, x cúbica entre x cuadrada. La base es la misma, x y x, ¿sí?, pero con diferente exponente. Arriba 3, abajo 2. El resultado va a ser la misma base, que es x, elevada a la ¿qué? A la 3 menos 2. El exponente que tiene arriba menos el exponente que tiene abajo, ¿sí? 3 menos 2 es 1. Entonces me queda 3x. Me voy con el otro. Menos entre más da menos. 15 entre 3, 5. X cuadrada entre x cuadrada se dice que se elimina, porque es lo mismo. Lo que está arriba y lo que está abajo es exactamente lo mismo, se elimina. Bueno, realmente se dice que se elimina no porque sea 0. X cuadrada entre x cuadrada es igual a, se restan los exponentes, 2 menos 2, ¿sí? ¿Eso a qué es igual? A a x a la 0. X a la 0. Todo lo que está elevado a la 0 no es 0, es 1. Si fuera 0, eliminaría todo el término, también el 5. Pero como es 1, me queda 5 por 1. ¿Y 5 por 1 qué es? El puro 5. ¿Sí? O viéndolo de otra forma, siempre que dividan algo entre algo igual, completamente igual, pues es 1. Siempre. ¿Sí? Entonces por eso aquí quedaría x cuadrada entre x cuadrada es 1. Sería 5 por 1, pues queda 5. Entonces resultado 3x menos 5. F diagonal g de x es igual a 3x menos 5. ¿Sí? La composición es la que decíamos. F composición g de x en el inciso E. Bueno, pues F composición g de x es igual a ¿qué? ¿En qué quedamos? La letra que está atrás del circulito queda afuera, ¿sí? Esa función la vamos a evaluar con toda la fórmula de la función de la letra que está después del circulito, ¿sí? Vamos a obtener f de g de x. Muy bien, pues entonces f composición g de x va a ser igual a ¿qué? Fórmula. ¿Cuál es la fórmula de f de x? 9x cúbica menos 15x cuadrada, ¿sí? La voy a evaluar con g de x. ¿Qué hago? Entonces, f de g de x voy a
9 por, quito la X y pongo un espacio vacío, menos 15, quito la X y pongo un espacio vacío, lo demás queda igual. ¿Sí? En donde había X, pongo todo G de X. G de X. ¿Pero quién es G de X? G de X es, según nuestra fórmula, ¿sí? 3X cuadrada. Entonces voy a quitar aquí G de X y voy a poner 3X cuadrada. Aquí quito G de X y pongo 3X cuadrada. ¿Qué me quedó? 9 por 3X cuadrada al cubo, menos 15 por 3X cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo por pasos. ¿Sí? El formato de la fórmula de F lo pongo aquí. ¿Sí? Aquí este es el formato de la fórmula de F. 9X cúbica menos 15X cuadrada, ¿verdad? Pero como voy a evaluar F, lo voy a evaluar con toda la fórmula de G. ¿Sí? Aquí está. Bueno, pues quito las X y pongo G de X. Me queda 9 por G de X al cubo menos 15 por G de X al cuadrado. Ya lo habíamos explicado. ¿Sí? Ahora quito G de X y en su lugar pongo su fórmula. Pues quedamos que es 3X. 3X cuadrada. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? Esto de acá. 9 por 3X cuadrada al cubo menos 15 por 3X cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Hacemos estas operaciones. ¿Sí? Antes de multiplicar por 9, primero eleven al cubo. ¿Sí? 3X cuadrada al cubo es igual a ¿qué? Aquí fíjense que tengo una potencia de potencia. El cubo de un cuadrado. El cubo de un cuadrado. ¿Sí? No confundan esto. X al cubo por X al cuadrado. ¿Sí? No lo confundan con X al cubo al cuadrado. Fíjense, aquí es potencia de potencia. Arriba es producto. ¿Sí? Y eso no da lo mismo. ¿Sí? No hay que confundir. Potencia de potencia y arriba producto. En el producto se suman los exponentes 3 más 2. En la potencia queda la misma base. A la 3 por 2 se multiplican los exponentes. ¿Sí? Acá queda X a la 5. Acá queda X a la 6. ¿Sí? Entonces, hay que observar eso. Tengo 3 por X cuadrada elevado al cubo. Bueno, este cubo de afuera también afecta al 3. Entonces empezamos por el cubo de 3. El cubo de 3 es 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3 es 27. ¿Sí? Y X cuadrada al cubo es X a la 2 por 3. X a la 6. Menos, aquí está. Antes de multiplicar por 15, primero elevo este término 3X cuadrada al cuadrado. Entonces, este 3 también está afectado por este cuadrado. Este no afecta al 3, nomás a la X, pero el de afuera sí afecta al 3. El paréntesis me lo indica. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? X cuadrada al cuadrado es X a la 2 por 2. Es X a la 4. ¿Sí? Y en ambos casos, aquí está multiplicado todavía por 9 y acá está multiplicado todavía por 15. Bueno, 9 por 27, 243. X a la sexta. 15 por 9, 135. X a la cuarta. Y aquí está mi resultado. F con posición G de X es igual a 243 X a la sexta menos 135 X a la cuarta. Y nos vamos con el inciso F. G con posición F. ¿Sí? Al revés que acá. Dijimos que no era lo mismo. No es como en el producto, en que el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. Aquí sí es distinto. Entonces, ahora vamos a obtener F con posición. Vamos a obtener G con posición F, perdón, de X. Bueno, G con posición F, primera letra antes del circulito va afuera. ¿Sí? Su función la vamos a evaluar con la fórmula de la letra que está después del circulito, que queda dentro del paréntesis. G de F de X. Bueno, pues
ponemos la fórmula de g. G de x es igual a ¿qué? A 3x cuadrada. Bueno, g, si vamos a evaluar mi función g con todo f de x, pues hago lo mismo, dejo un espacio aquí, ¿sí? Quito la x y dejo un espacio. Y adentro, ¿qué va? Pues todo f de x, que es lo que está acá en el paréntesis, con lo que voy a evaluar g, ¿sí? ¿Y quién es f de x? Bueno, pues es un binomio. Me va a quedar igual a ¿qué? 3. ¿Quién es f de x? Quedamos que era 9x cúbica, ¿sí? Bueno, 9x cúbica menos, aquí dentro todavía, 15x cuadrada, ¿sí? Todo al cuadrado, que es este cuadrado de acá, ¿sí? Entonces me quedó 3 por 9x cúbica menos 15x, esto es 15x cuadrada, ¿sí? Este binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí más clarito. 3 por 9x cúbica menos 15x cuadrada, todo al cuadrado. Aquí está por pasos, ¿sí? G con posición f de x es igual a 3 por algo al cuadrado, ¿sí? Que es así, es la fórmula de g de x, 3 por x cuadrada. Pero en lugar de x, ¿qué vamos a poner? F de x. Aquí está. 3 por f de x al cuadrado, ¿sí? Entonces pongo otra vez el formato, 3 por algo al cuadrado. ¿Y quién es ese algo? F de x. Pero f de x es 9x cúbica menos 15x cuadrada, ¿sí? Entonces me queda 3 por el binomio 9x cúbica menos 15x cuadrada elevado al cuadrado. Realizamos esa operación. Me queda 3 por ¿cómo elevo al cuadrado un binomio? No se vayan con la finta de, si yo tengo un binomio, sean cuales sean los términos de ese binomio, A mayúscula y B mayúscula, y lo elevo al cuadrado, se van con la finta de que esto es igual a, elevo al cuadrado cada uno y listo. Eso está mal, ¿sí? No sale lo mismo. Si lo hacemos con un par de números, nos vamos a dar cuenta de que no es lo mismo. Eso no es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, y lo vamos a comprobar. 5 más 3 son 8, elevado al cuadrado, que me da 64. Y vamos a ver si es cierto. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 25 más 9 son 34. Ya no me quedó lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el cuadrado de un binomio? Acuérdense, me sale un trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Esa es la receta para el cuadrado de un binomio. Si lo comprobamos con los numeritos de hace ratito, esto va a ser igual a cuadrado del primer término, que es 5, más el doble del primer término por el segundo, que es 2 por 5 por 3, más el segundo término al cuadrado. ¿Cuánto es acá? Dijimos que era 8 al cuadrado, dijimos que era 64, vamos a ver si es cierto. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Más 2 por 5 son 10 por 3, 30. Más 9, que es el cuadrado de 3. 25 más 30 son 55. 55 más 9, 64. Eso sí está bien, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el cuadrado de este binomio. ¿Cómo lo obtengo? Pues sería elevar al cuadrado 9x cúbica al cuadrado, ¿sí? Menos, porque en este caso es menos en el binomio. El doble de 9x cúbica por 15x cuadrada, más 15x cuadrada al cuadrado, ¿sí? Esa es la recetita, ¿sí? De esto de aquí, ¿sí? Este binomio elevado al cuadrado, hay que hacer esas operaciones. ¿Y qué sale? 9x cúbica elevado al cuadrado
es 9 por 9, 81. X cúbica al cuadrado, se multiplican los exponentes, x a la sexta. Menos 2 por 9 son 18, por 15, 270. X cúbica por x cuadrada, se suman los exponentes. X cúbica por x cuadrada es x a la 5. Aquí está. Más 15 al cuadrado son 225. X al cuadrado se multiplican los exponentes. X a la 2 por 2 es x a la 4. Aquí está. Y todo, no se nos olvide que está multiplicado por 3. ¿Sí? 3 por 81, no, 243. X a la sexta. Menos, porque es más por menos. Menos. 3 por 270 me da 810. X a la quinta. Más por más. 3 por 225, más por más es más. 3 por 225 es 675. ¿Sí? X a la cuarta. X a la cuarta. Este es mi resultado. Fíjense la gran diferencia que hay entre F composición G, que tenemos acá, es esto de aquí, con G composición F. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la composición de funciones. Y con esto cerramos el tema de operaciones con funciones. Pues, bueno, esperamos que les haya servido esta clase de pizarrón. Esperemos que le hayan entendido. Y pues estén al pendiente para lo que sigue. Hasta la próxima.